Hoy vamos a preparar un festival de gelatina de colores. Para ello vamos a necesitar gelatinas de distintos sabores. Más que sabores, el contraste de colores es importante. Como primer paso para preparar el postre, vamos a preparar las gelatinas. Cada sabor en un recipiente diferente. Tenemos aquí agua hirviendo. Vamos a necesitar un vaso de 250 mililitros de capacidad para preparar nuestra gelatina. Normalmente la gelatina se prepara con 2 vasos de agua, uno de agua fría y otro de agua caliente. Nosotros vamos a preparar la gelatina utilizando únicamente el agua caliente. Cada uno de los sabores hacemos lo mismo. Ponemos el agua y disolvemos el sobre de gelatina. En este caso voy a preparar la de naranja. Una vez que esté bien disuelta, la dejamos enfriar y luego la llevamos a la nevera durante 1 hora, hora y media más o menos es suficiente para que la gelatina coja consistencia. Como usamos menos agua de la que normalmente utilizaríamos para preparar una gelatina normal, la gelatina va a quedar bastante consistente. Cuantos más sabores de gelatina preparemos, más cantidad obviamente nos va a salir de gelatina. Así que la cantidad de sabores que utilizamos va de acuerdo a la cantidad de gelatina que queramos preparar, a lo grande que queramos que salga el postre. Cuando la gelatina ha cuajado, ponemos agua caliente en un recipiente y sumergimos la fuente donde hemos preparado la gelatina. La dejamos durante unos 30 segundos para facilitar el desmoldado. Una vez la hemos desmoldado, lo cortamos. Cortamos a gusto, puede ser en cuadritos, en rectángulos, el tamaño que deseemos, es igual. Este postre no puede faltar en las fiestas infantiles colombianas, no solo porque a los niños les gusta por su atractivo con el colorido que da, sino por los padres que tampoco se aguantan la tentación. Esto es es un postre que gusta a grandes y chicos, no tiene edad. A los niños pues también les gusta ayudarlo a preparar, porque es entretenido lo de cortar las gelatinas. Distribuimos los trozos de gelatina en una fuente, de tal manera que queden alternos los colores para que luego el resultado sea más llamativo. Ahora vamos a preparar la gelatina que va a condensar el resto de gelatina de colores. Para ello vamos a necesitar 225 mililitros de leche condensada, 200 mililitros de nata para montar, medio vaso de agua y un sobre de gelatina neutra. Vamos a colocar la gelatina neutra en un recipiente seco y por otro lado vamos a dejar en una licuadora los demás ingredientes. En la gelatina la disolvemos en agua fría. Y una vez se ha disuelto, le agregamos el agua caliente. Dividimos el agua que teníamos en 2 partes, la mitad la calentamos y es lo que estamos aquí añadiendo a la taza de la gelatina. Ahora este preparado lo agregamos a la mezcla que ya tenemos en la licuadora lista para batir.
Vertemos el batido que preparamos sobre la gelatina de colores para que se empapen bien. Esto lo podemos preparar en un molde grande o utilizando diferentes moldes individuales. Lo ponemos en la nevera para que se condense bien la gelatina durante unas 2 horas. Y ya está listo para servir y disfrutar. Espero que te haya gustado la receta y que la disfrutes con los tuyos. Si te ha gustado, dale a me gusta o comparte con los amigos. También te puedes suscribir, no olvides que es gratis.